Buen día. Hoy lo que vamos a ver es un tema nuevo. Es el tema de potencia en corriente alterna. Cuando ustedes busquen en la bibliografía este tema de potencia, lo que van a encontrar es que casi todos los libros empiezan con un desarrollo de lo que es la potencia instantánea, un desarrollo matemático para llegar a la potencia en corriente alterna. Nosotros en este curso vamos a hacer al revés. Primero vamos a plantear las ecuaciones y las vamos a aprender a usar y en la clase siguiente vamos a ver de dónde vienen. Ustedes en corriente continua trabajaban con una potencia que era la potencia real, que se calculaba como el producto de B, la tensión B, por la corriente I en una resistencia. En el caso de corriente alterna, nosotros ahora tenemos distintos elementos y la potencia ya no la vamos a llamar P, vamos a ver un poquito más adelante por qué, sino que la vamos a llamar S. Y la potencia S se va a llamar ahora potencia compleja, es decir, va a ser un número complejo con parte real y parte imaginaria. ¿Y cómo se calcula esa potencia compleja? Se calcula como el producto entre dos fasores, el fasor de tensión eficaz y el fasor de corriente conjugado eficaz. ¿Sí? Entonces, S es igual a B eficaz por I eficaz conjugado, en donde B eficaz es la caída de tensión eficaz en el elemento que yo esté considerando. Y se mide en voltios como siempre. Recuerden que el valor eficaz de una magnitud senoidal se calcula como el valor máximo dividido por la raíz de 2. Es decir, si a nosotros nos dan un circuito y le calculamos por alguno de los métodos que conocemos la tensión, para pasar a calcular todo lo que es potencia vamos a tener que transformar las tensiones y las corrientes a sus valores eficaces, es decir, dividir por raíz de 2. Eso siempre y cuando en el enunciado del problema no aparezca ya las fuentes, por ejemplo, como directamente con sus valores eficaces. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, volvamos. La potencia compleja S se calcula como el producto del fasor tensión eficaz multiplicado por el fasor corriente eficaz conjugado, ¿sí? Es muy importante que nunca se olviden del conjugado, que es este simbolito que está arriba, de la corriente, porque nos puede llegar a cambiar los resultados si nosotros no lo consideramos, ¿sí? En corriente alterna siempre la corriente es conjugada. ¿Cómo se hacía para sacar el valor conjugado de un fasor? Simplemente se le cambia el signo a la corriente. O sea, si mi corriente era I eficaz por FI, mi corriente conjugada será I eficaz con un ángulo de menos phi sub I. ¿Sí? Y ese, que es lo que llamamos la potencia compleja, se mide en volt-ampere. Si bien la potencia viene de multiplicar dos fasores entre sí, fasor tensión y fasor corriente, el resultado de esa multiplicación no es un fasor. Es lo mismo que sucede con la impedancia. En la impedancia nosotros la calculamos como B sobre I y es una división entre dos fasores. Sin embargo, sabemos que la impedancia no es un fasor. De la misma manera, la potencia no es un fasor, ¿sí? Es un número complejo. Entonces, la potencia S le llamamos potencia compleja y al módulo de esta potencia compleja, o sea, al módulo de S le vamos a llamar potencia aparente y se va a medir en volt-ampere. Con esta expresión ustedes pueden calcular prácticamente todos los problemas que les aparezcan de potencia en el práctico que van a desarrollar. Avancemos un poquito más. ¿Cuáles son los componentes de esta potencia compleja? Nosotros aquí tenemos, si B es un fasor e I un fasor, ya sabemos que la potencia compleja es un número complejo, es decir, que lo podemos expresar en coordenadas cartesianas o polares. Si nosotros lo expresamos en coordenadas cartesianas, tendremos su parte real y su parte imaginaria, que es lo que vamos a ver ahora cómo se deducen. Entonces, si la tensión efectiva tiene esta forma y la corriente efectiva o eficaz tiene esta forma, lo cual significa que el conjugado tiene esta forma, nosotros podemos multiplicar estas expresiones en forma de fasor para obtener, ustedes ya saben que cuando multiplicamos dos fasores se multiplican los módulos y se suman los ángulos, en este caso el signo negativo se mantiene aquí, ¿sí? Entonces este es el resultado de la potencia compleja en forma polar.
Y si nosotros la queremos pasar a forma cartesiana, eso ya lo hemos visto en los primeros prácticos, lo que tenemos que hacer es multiplicar el módulo por el coseno del ángulo más j el módulo por el seno del ángulo, ¿sí? Esto es, ya lo hemos visto en clases pasadas. Entonces vemos que ahí tenemos expresada la potencia compleja con su parte real, que es esta que está acá, más una parte imaginaria, que es esta que está acá. Estas dos componentes son muy importantes, tanto que se les ponen nombres especiales y a la parte real se le llama potencia promedio y a la parte imaginaria se le llama potencia reactiva, ¿sí? A la potencia promedio la medimos en vatios y utilizamos siempre la letra P mayúscula, y a la potencia reactiva, o sea, la parte imaginaria, la medimos en var, volt ampere reactivo, que es en el fondo es la misma unidad que el vatio, porque son volt por ampere, siempre potencias son volt por ampere, solamente que para diferenciar en un problema cuando hablamos de la parte real o de la parte imaginaria de la potencia, les vamos a llamar con estas unidades, o vatios o var, ¿sí? Como ustedes ven, aquí esto ya es un número imaginario escrito en coordenadas. Entonces, estas son las dos ecuaciones que tenemos hasta el momento. Nosotros podríamos dibujar este número complejo en el plano complejo y hacer eso se llama dibujar el triángulo de potencia. En el plano complejo, eje vertical imaginario, eje real horizontal, tenemos que la parte real de la potencia S, que es la que llamamos con la letra P, potencia promedio, es esta que está dibujada aquí. Y la parte imaginaria es esta Q que está dibujada aquí. En este caso la hicimos positiva, podría haber sido negativa también, ¿sí? La Q es positiva cuando estamos trabajando con cargas inductivas y es negativa cuando estamos trabajando con cargas capacitivas. Entonces, aquí tenemos el triángulo de potencia. La base, o sea, la base del triángulo es la potencia P promedio. Esta altura es la potencia reactiva Q y la hipotenusa es el módulo de S que habíamos dicho que se llamaba la potencia aparente. El ángulo que se forma entre P y S es un ángulo que, de acuerdo a las ecuaciones que vimos anteriormente, es la diferencia entre el ángulo de la tensión y de la corriente, y que también coincide con el ángulo de la impedancia, o sea, siempre el ángulo de la potencia va a ser igual al ángulo de la impedancia, ¿sí? Entonces aquí están los tres elementos que componen a nuestro triángulo de potencia: la potencia reactiva, la potencia promedio y la potencia aparente. Nos falta definir un último término, que lo vamos a ver en más detalles en presentaciones siguientes, que se llama el factor de potencia, que no es otra cosa que el coseno de este ángulo que está aquí. Trigonométricamente, el coseno de phi b menos phi i es igual a P dividido el módulo de S. Y a ese número especial se le llama el factor de potencia. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que resolver este circuito y nos piden que calculemos la potencia compleja para esta carga que está aquí arriba, que es 2 menos J. Fíjense un detalle, la fuente de 60 voltios con un ángulo de 0 dice aquí al costadito de la unidad RMS. Es la cuadrática, valor cuadrático medio o valor eficaz. Es decir, que estos 60 voltios que están aquí ya es un valor eficaz. No voy a tener que dividir por raíz de 2. Si no me hubiera aparecido nada aquí, entonces sí hubiera tenido que hacer la división, pero como acá ya me aparece, no hace falta. ¿Qué significa que ya me aparezca acá el valor eficaz? Que cuando yo calcule las corrientes, por ejemplo, esta corriente IS que circula por las dos impedancias, el valor que obtenga de esa corriente ya va a ser el valor eficaz. Entonces tampoco va a ser necesario dividirlo por raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la potencia en esta carga 2 menos J? Por la definición de potencia compleja necesitamos conocer la caída de tensión en esa impedancia y la corriente que circula por esa impedancia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la corriente que circula por esta impedancia, para lo cual vamos a calcular directamente la impedancia equivalente, que es simplemente la suma, porque ambas están en serie, de estas dos impedancias, ¿sí? O sea, la impedancia equivalente es igual a 2 menos J más 1 más 5J, cuyo resultado es este que está acá, 3 más 4J.
Y a partir de eso, directamente con la ley de Ohm, yo calculo la corriente IS que circula por ambas impedancias, ¿sí? Acá está hecho el cálculo, después ustedes controlen en sus carpetas. Y el resultado me da 7.2 menos 9.6 J, y acá fíjense que yo utilicé ya directamente el amperes y le puse, para no olvidar, que estos ya son valores eficaces. Pueden usar el subíndice EF o RMS como a ustedes más les guste. Entonces ya tenemos la corriente en la impedancia, nos faltaría calcular la tensión, la caída de tensión en esta impedancia, que es muy sencillo de calcular en este caso con la ley de Ohm, es I por Z, I sub S por Z. Así que acá yo directamente ya reemplacé el valor que acabo de obtener de la corriente por la impedancia 2 menos J, y este es el valor resultante en voltios eficaces. Entonces ya tengo los dos datos que yo necesito, la corriente y la tensión. Ahora aplico la definición de potencia compleja, que es V por I conjugado. Fíjense que el V es este que acabo de obtener acá, y el I conjugado es el que obtuve anteriormente, pero le tengo que cambiar el signo a la parte compleja. Por eso el menos que tenía antes ahora se transforma en más. Hago la cuenta y me queda este resultado: 288 menos 144 J con unidades en volt-ampere. Esta es la parte real o potencia promedio, y esta es la parte imaginaria o potencia reactiva. Si quisiéramos dibujar el triángulo de potencia, es muy sencillo, simplemente en el plano complejo dibujamos este punto S, que es aquí 288 menos 144 J, ¿sí? Este sería la potencia compleja, Q y P, ¿sí? Y si quisiera, podría calcular el ángulo aquí, que forman P con S, que cómo se calcularía el ángulo como el arco tangente, por ejemplo, de Q sobre P, ¿sí? El ángulo que forman que P con S, que es el factor de potencia. Como el problema no lo pidió, yo aquí directamente no lo puse, pero si ustedes quisieran, lo podrían poner. Entonces, la parte Q es la potencia reactiva, que es menos 144 bar, y la potencia promedio es 288 vatios. Fíjense que siempre los triángulos de potencia les van a caer en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque siempre la parte real va a ser positiva. O sea, la potencia promedio, que es la potencia que está relacionada con la disipación que hacen todos los elementos resistivos, es siempre positiva. Nunca les puede dar un P, una potencia promedio para este lado, negativas. Eso significa que se han equivocado en alguno de sus cálculos. La potencia promedio es siempre positiva. Lo que sí puede cambiar de signo es la potencia reactiva, que puede ser negativa, como en este caso, que está indicando que la impedancia es capacitiva, o bien les puede dar hacia arriba, que sería una potencia reactiva del tipo inductivo, ¿sí? Entonces les quedaría la parte imaginaria positiva. Hay más ejemplos en YouTube. Si ustedes quieren, este que está aquí está desarrollado exactamente como lo hacemos nosotros, y es un ejercicio de un profesor que lo hace paso por paso, muy lentamente, para que ustedes tengan otro ejemplo y otra manera de ver este tema. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Acuérdense de leer la bibliografía. Si encuentran en internet, bienvenido sea, y nos vemos la próxima clase.